Son las 6:05, vamos a dar inicio a nuestra clase abierta del día de hoy. Mi nombre es Natalia Franco, directora del CIDER de la Universidad de los Andes y profesora en este contexto de la clase Empresa, Sostenibilidad y Desarrollo. Quiero explicarles en términos generales qué significa una clase abierta para que todas y todos los participantes el día de hoy pues entiendan el contexto en el que estaremos trabajando. Desde la Universidad de los Andes y en particular desde el CIDER hemos decidido abrir nuestras aulas, cosa que nos facilita bastante la virtualidad para que algunos temas en los que tenemos invitados, invitadas especiales, en donde podemos contarle a un público más amplio algunos elementos que no son específicamente para aquellos estudiantes que están participando en nuestros cursos, pues puedan llegar a públicos amplios. El día de hoy estamos en una clase, como lo dije, del curso de Empresa, Sostenibilidad y Desarrollo. Nos acompañan estudiantes del curso y nos acompañan y se está transmitiendo a través de diferentes medios esta clase con un tema muy particular, un tema que nos interesa, que nos gusta mucho y que queremos compartir con ustedes a partir de un trabajo que hemos realizado en los últimos años, ya como a 1 año y medio, casi 2 de trabajo, y que pues nos permite tener un material muy interesante para que todos lo conozcan y unas invitadas muy especiales. Estoy compartiendo en este momento mi pantalla. Quiero contarles que esta conversación que vamos a tener el día de hoy parte de un ejercicio de documentación de casos que hemos recogido en este libro, Buenas prácticas hacia la equidad de género en organizaciones en Colombia, enfocado en este primer volumen en grandes empresas. Un ejercicio en el que participamos diferentes autores, aparecemos aquí en fotografía a mano izquierda, dos de los cuales somos profesores de la Universidad de los Andes, el profesor Javier Pineda y yo. Adicionalmente, como autora nos acompañó Nadia Sánchez de la Fundación She's, quien ha estado muy interesada en este libro y ha promovido pues, que realmente estos ejercicios los empecemos a hacer cada vez más sistemáticamente. Y un equipo de colaboradoras egresadas de la universidad que se vincularon con todo el entusiasmo a acompañarnos, a ir a las empresas, a ayudarnos a recopilar y a documentar la información que hoy les vamos a estar compartiendo. Ellas son Camila Casas, Pilar Ochoa, Juliana Morales y Tatiana Buelvas. El libro, en términos generales, como les digo, lo que hace es que recoge casos de diferentes empresas, 25, que han avanzado hacia la equidad de género. Empresas que nos contaron, nos abrieron las puertas y nos contaron su experiencia en diferentes industrias. Todas ellas pues nos han apoyado transmitiéndonos cuáles han sido sus aprendizajes en este proceso de incluir políticas de equidad de género, pero además con un interés que hemos discutido con cada una, y es que esto trascienda los límites de la empresa, las barreras de la empresa, que realmente otras empresas que no han empezado a trabajar el tema o que quieren empezar y quieren encontrar caminos posibles, puedan a través de la documentación de estos 25 casos seguir, adoptar algunas prácticas, conversar con sus pares en cada una de las industrias en las que participaron. Para hablarles un poco del libro, el día de hoy, pues entonces estamos haciendo esta clase abierta la hemos llamado Justicia Organizacional y Género. Vamos entre 6 de la tarde y 7:30 de la noche, 6:05 realmente iniciamos, hasta las 7:30 de la noche, a tener una conversación con distintas invitadas y pues con el profesor Javier Pineda que nos ha acompañado en el libro. Nuestras invitadas voy a irlas nombrando y permitiéndoles que cada una se presente de izquierda a derecha. La primera de nuestras invitadas es
pues voy a empezar primero con las empresas y luego le damos una palabra ahí pequeña a entender un poquito unas cositas más del libro. Entonces voy a empezar por Cristina Palacios. Cristina, gerente de Cultura y Desarrollo de Avon. Cristina, quisiera darte la palabra para que por favor te presentes, nos cuentes un poquito, muy brevemente, en 2 minutos, sobre cómo ha sido pues, cuál es tu rol en Avon. Ya hablaremos más a fondo de algunas de las estrategias de la empresa. Y quisiera invitarte a que esa pequeña iniciativa que nos contaste que dio inicio al ejercicio en Avon, que fue el trabajo a través de la venta directa, pues que nos cuentes en estos 2 minutos de presentación cómo es que fue esa motivación. Cristina, adelante. No te escuchamos, tienes que abrir tu micrófono, creo. Cristina, ¿nos alcanzas a escuchar? Tal vez algo le suceda a Cristina. Todavía no, después de 2 años en estas no manejamos del todo la virtualidad. Mientras Cristina inicia, voy a entonces, mientras pueda abrir su micrófono, darle la palabra a Claudia Suárez, de Fundación Bavaria. Y Claudia, desde la Fundación entonces, pues también, además de presentarte, cuéntanos un poquito ese diagnóstico que dio pie al inicio de este trabajo en Fundación Bavaria, por favor. Buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Claudia Suárez, soy gerente de inversión social en la Fundación Bavaria y en la Fundación empezamos a trabajar en componentes o en proyectos de equidad de género desde hace mucho tiempo. Lo hicimos desde 2 frentes, uno interno en Bavaria y otro hacia afuera con las comunidades. Entonces, hacia adentro entendimos que definitivamente por análisis que empezamos a trabajar desde que ingresamos a Equalis en 2019, que teníamos un efecto de doble embudo, de esto les vamos a hablar un poquito más adelante, y ese efecto hacía que las mujeres fueran como disminuyendo en cargos directivos cuando iban evolucionando. Entonces queríamos entender cuáles eran esos conceptos o esas externalidades frente a la equidad de género que se estaban dando al interior de la organización y diseñamos todo un proyecto de diversidad e inclusión del que ya les vamos a hablar y luego hacia afuera con Emprendedoras Bavaria y es cómo trabajar desde nuestra cadena de valor en una iniciativa que generara desarrollo económico y empoderamiento femenino. Muchísimas gracias, Claudia, bienvenida, gracias por acompañarnos hoy con esta experiencia que espero pues deje a todos y a todas muy entusiasmados para acompañarnos y impulsar procesos similares. Voy a darle la palabra para que se presente a María Isabel Acosta. María Isabel está en Bancolombia liderando temas muy interesantes y discusiones, ese café de la inclusión, ¿cómo es que lo llaman, María Isabel, que es tan interesante, en donde pues ustedes han hablado de una iniciativa con un nombre muy motivador, Me la creo. ¿Qué es creérsela, María Isabel? Hola Natalia, hola a todos. Primero, gracias por invitarnos a este espacio. Qué bueno estar acá compartiendo con otras empresas y con ustedes pues esta experiencia. Me la creo es nuestra estrategia de equidad de género. Me la creo nace de una conversación de mujeres alrededor de los temas de liderazgo femenino, de empoderamiento. Nos reunimos varias personas, varias mujeres especialmente, interesadas en que este tema fuera visible en la organización y empezamos a trabajar, a entender, a hacernos preguntas difíciles, a conversar con las personas para entender estos contextos y declaramos un propósito para Me la creo, donde hablamos de acompañar a las mujeres para que identifiquen y declaren lo que quieren ser a nivel personal y a nivel profesional y encuentren en el banco el contexto, las herramientas, todas las posibilidades para seguir ese camino que han decidido marcar con esa decisión y ese propósito de vida. Entonces esa es la estrategia que enmarca nuestro frente de equidad de género y empezó desde el 2018 a existir. Muchas gracias, María Isabel. Vamos a ver si después de
esta conversación tan motivadora no la creemos todas, ¿no? Esto es algo muy importante en esa invitación que nos hacen desde Bancolombia. Y Cristina, que te veo ya con tu cámara y Sí, ¿cómo no? discúlpame, que ahora Tranquila, sí. no podía hablar, no me escuchaban, pero ya estoy aquí presente. Muchas gracias por la invitación. Yo siempre digo que cuando uno está presencial, entonces se atora, necesita un poquito de agua, o sea, esto no es la tecnología de todas maneras. Entonces, Cristina, pues para que te presentes y como hemos hablado, nos cuentes un poquito esa motivación de Avon a partir de la experiencia ya de muchos años en venta directa que ustedes tenían. Sí, bueno, yo soy Cristina Palacio Tejada, trabajo en Avon en el área de cultura, desarrollo y gobernanza en el Centro de Excelencia pues, de Talento y Desarrollo y pues llevo 16 años en la organización. Entonces, cuando tú hablas del tema de venta directa, pues es lo que corre por nuestras venas. Realmente Avon fue la pionera de la venta directa hace 135 años. En Estados Unidos, su fundador David McConnell, que fue el primero que creyó, por decirlo así, en la mujer cuando ni siquiera en Estados Unidos teníamos derecho al voto las mujeres. Entonces, él fue como el primero que dijo, como con esa visión de las mujeres tienen un gran potencial y tienen una fuerza arrolladora. Entonces, creó ese modelo de venta directa y es un modelo que permite que la mujer pueda ser su propia jefe, que tenga autonomía, que pueda manejar su tiempo, que pueda generar también ingresos a su medida, que se empodere, confíe en ella, tenga esa autodeterminación y esa autoconfianza. Y algo muy importante que nos caracteriza y caracteriza el modelo también es las relaciones. O sea, muchas de nuestras representantes de ventas, obviamente pues por la parte económica y por su empoderamiento financiero también acceden pues como a este modelo, pero en el fondo lo que quieren también es reconocimiento, es crear esas redes, esos lazos y casi que podemos decir que la venta directa se convirtió en esa primera red social, pero viva, antes de que existieran pues las redes sociales que conocemos hoy. Entonces eso pues es como el gran motivador nuestro dentro de la empresa. Muchísimas gracias por esta presentación, Cristina. Como les contaba al principio, entonces Cristina, Claudia y María Isabel representan a tres de las empresas que nos creyeron en esta historia, que podíamos documentar los casos, de que era pues interesante, no solo para la empresa, sino para otros, poder plasmar aquí algunos de los elementos claves de esta historia hacia la equidad de género en las grandes empresas. Este ejercicio y este sueño pues nació en la Fundación Shields. Realmente nosotros no nos podemos llevar el crédito de esto, la fundación fue la que nos invitó a empezar a impulsar este proceso. Y por eso, después de presentar a nuestras tres invitadas del sector empresarial, quiero dar la palabra a Marcela Cubides de Fundación Shields para que nos cuentes, Marcela, un poco por qué esto, por qué un libro, por qué con una universidad, cómo fue esta conversación interna que tuvieron ustedes y pues el propósito que tiene en este momento que estemos hablando del tema. Gracias, Natalia. Y para nosotros como Fundación She's es un honor estar en este conversatorio, estar al lado de grandes organizaciones, de 25 organizaciones que han creído en esta apuesta y pues no menos importante, pues haber podido crear esto junto al CIDER de la Universidad de los Andes. Entonces voy a contarles un poco cómo nace esta iniciativa, de dónde surge este pensamiento desde la Fundación She's y cómo nosotras creamos, digamos, y en qué momento se formó esta idea de hacer un libro. Como tú decías, Natalia, esto fue una idea que surge a través de un momento importante para la fundación. Nosotros como fundación llevamos más de 6 años trabajando en pro de la mujer, trabajando por el empoderamiento de la mujer y queríamos hacer esa conexión entre el sector público, el sector privado, entre este ecosistema inclusivo para la mujer en un documento donde pudiera ser un espacio y un elemento replicable para las demás organizaciones y no solamente para las demás organizaciones, sino para las demás personas que quieran, digamos, adoptar todas estas políticas internas que cada una de las empresas que forman parte de este libro pueden mostrar. Entonces la Fundación She's decide, en alianza con el CIDER, construir pues este primer tomo del libro de buenas prácticas hacia la equidad de género, donde en aras de consolidar las acciones de 25 grandes organizaciones, realizó un tema en torno a la equidad y inclusión en todo lo relacionado con cargos directivos.
Todo esto con el fiel compromiso que adquirimos nosotros como fundación en el 2019 en el Pacto Global por el Empoderamiento de la Mujer, que firmamos en el marco de un gran evento que nosotras creamos como fundación, como lo es el Cheese Global Forum. Este pacto se firma en el marco de este evento con el propósito principal de fortalecer todas las alianzas público-privadas que potencialicen la equidad de género y generen espacios de integración y de buenas prácticas para la mujer. Todo esto en el marco principal y fundamental de crear una agenda global 2030 para el desarrollo sostenible de Naciones Unidas, crear una línea de camino y un horizonte enfocado en la equidad de género con grandes organizaciones como las 25 empresas que tenemos acá. Los principios que nosotros tuvimos en cuenta y hacia qué íbamos cuando pensamos en hacer este libro fue trabajar en un tema enfocado en el trabajo para hombres y mujeres con una equidad, en el trabajo, respetar y defender todos los derechos humanos y la no discriminación en el ámbito laboral, velar por la salud, la seguridad y bienestar de todos los trabajadores y trabajadoras de las organizaciones, promover la educación, la formación y el derecho profesional de las mujeres, llevar más de una empresa, sino exteriorizar todas esas acciones y políticas internas que tienen las organizaciones que nos sirven para potencializar este trabajo 50-50 en pro de la mujer. Entonces, esto es en un breve resumen de cómo nosotras nos imaginamos y cuál fue la razón de ser de la creación de este libro. Y pues cómo no hacerlo con un equipo tan importante como ustedes, Natalia, que fueron nuestra mano derecha en la Universidad de los Andes, los que nos brindaron la oportunidad de materializar esto y lograr en un libro poner todas estas estrategias y políticas internas de las organizaciones para visibilizarlas a todo el mundo y pues en un ecosistema de equidad y una construcción de un mundo 50-50. Muchísimas gracias, Marcela. Y como bien lo acaba de decir Marcela, imposible hablar de equidad de género solamente entre mujeres. Y por eso es mi colega Javier Pineda quien realmente ha sido nuestro guía en términos de cómo abordar las temáticas, qué significa la equidad de género y los estudios de género en el país en este momento, quien es el autor principal del libro y quien, como lo dije, pues ha sido el guía metodológico y temático de nuestro ejercicio. Javier, si quieres, por favor, presentarte para que, antes de que demos inicio a las preguntas transversales. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias a todas por su participación. Pues para mí siempre ha sido pues, un honor haber participado en esta iniciativa de CHIS. A partir de un encuentro que tuvimos en Medellín con Avon y con la Universidad de AFIET en su momento, pudimos concretar esa idea y bueno, y poder haber adelantado este diálogo con 25 organizaciones. Esto es realmente un proceso reciente, es muy interesante desde el punto de vista académico, pero desde el punto de vista de la vida del país también. Hay mucho por hacer todavía, entonces esto es simplemente un inicio. Y nada, y bueno, no me voy a extender, pero muchas gracias. Para el CIDER es muy significativo este producto de difusión de esta temática, pero esperamos seguir trabajando mucho más y a mayor profundidad en muchos de los temas relacionados y directos con la equidad de género. Gracias, Natalia. Muchas gracias, Javier, por esta presentación y por tu guía. Como lo dije, esta invitación también me la extendió fue a mí, Javier, decir, miremos esto juntos, tú sabes más de empresa, yo sé más de género, cómo nos juntamos para ver cómo hacemos este ejercicio y es parte pues del resultado que tenemos en este momento. Vamos a empezar nuestra conversación, ya cerradas las presentaciones. Y la idea, como lo conté al principio, es que veamos, pues por un lado, que los antojemos a que lean el libro, ¿no? Queremos que todas y todos los que están acá realmente salgan con ganas de ver en detalle lo que tiene cada una de las empresas para contarnos, pero sobre todo que hablemos sobre esos temas comunes en donde cualquier persona que esté liderando un proceso de esos en una empresa, sea grande, mediana o pequeña, pues entienda cómo nacen, cómo se desarrollan y pues cuáles son los retos que enfrentan las empresas. Entonces, vamos a conversar alrededor de 3 preguntas. Yo voy a hacer la pregunta
Voy a ir dándole la palabra en diferente orden para cada pregunta, de cara a que todas tengamos un momento diferente para iniciar la conversación. Y le voy a pedir a nuestras invitadas que tomen alrededor de 5 minutos para responder cada una de estas preguntas o hacernos sus comentarios. Voy a iniciar entonces, voy a pedir a Cristina, que la veo aquí muy sonriente y pendiente, que iniciemos con ella esta primera pregunta, y es: ¿cuáles son los incentivos que tienen las empresas para empezar a implementar políticas de equidad de género y diversidad? Adelante, Muy Cristina. bien, mil gracias, Natalia. Bueno, yo para comenzar les podría contar que el inicio del camino hacia la equidad de género en una organización pues tiene varios pasos que nos motivaron a nosotros como Avon y como la Fundación Avon a tomar esas iniciativas. Entonces, primero diría que hay que tener una voluntad muy grande de hacerlo. Esto no es una iniciativa de un grupo de personas, puede que nazca a través de un grupo de personas, pero al final es algo que lo tiene que abrazar la alta dirección. Desde ahí, desde ese compromiso, es donde empieza a surgir y ese recorrido por la equidad de género y por el camino que quisiéramos recorrer como organización. Además, porque tenemos que estar convencidos de que esto no es un tema de moda o porque todo el mundo está hablando de él, sino porque realmente hay una convicción y un compromiso fehaciente de la organización, porque ve que el impacto no es solamente para ella, sino para la sociedad, o sea, tiene un espectro mucho más grande. Entonces, tener esa determinación, ese compromiso y esas ganas son fundamentales pues, para poder comenzar el camino. Lo segundo que ayuda bastante es que nos podamos conocer como organización, es decir, generar la conciencia de qué indicadores tenemos, cómo estamos frente a buenas prácticas o a las buenas prácticas de lo que de las personas o de las organizaciones que lo hacen mejor e iniciaron este recorrido pues antes que nosotros, y aprovechar mediciones como por ejemplo el ranking PAR para definir cuál es esa ruta que nosotros queremos seguir como organización en términos de equidad, qué cosas queremos alcanzar en ese camino hacia la igualdad. Particularmente nosotros empezamos esas mediciones en el 2018 con unos progresos cada año. No voy a decir que estamos en los top de las prácticas, pero de alguna manera cada año irnos marcando como una meta, irla logrando, pues nos da como ese camino también, porque esto no se consigue de la noche a la mañana y requiere un esfuerzo constante y permanente. Entonces sería como esa la segunda recomendación de eso que nos ha motivado. Otro punto muy importante es tener alianzas que nos permitan aprender del tema, porque no todo lo que tenemos que saber. Entonces, aliados como Equipares, es decir, el sello de equidad de género del Ministerio de Trabajo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ONU Mujeres, el mismo Adecuales y su comunidad PAR, y también personas expertas en equidad de género, tanto externas como internas a la organización, fueron muy importantes en nuestro proceso de estar en este camino y de construir este camino. ¿También para qué? Para impactar nuestra cultura organizacional y crear espacios de formación que nos permitan llegar a todos los públicos de la compañía. Ahí teníamos un espacio muy importante que fue la Universidad de Avon, que es nuestro espacio de formación en la organización y que se permeó con todos estos temas, donde empezamos a tener módulos de empoderamiento, de liderazgo femenino, de equidad de género, que también marcaron pues como ese ritmo y ese rumbo. Y como otras cosas que empezamos a hacer fue que a finales del 2015, en un objetivo estratégico que teníamos como organización de convertirnos en los empleadores de las mujeres por elección voluntaria, creamos un programa a nivel de Latinoamérica que llamamos WIL, por sus siglas en inglés, que eran Women in Leadership, Mujeres en Liderazgo, donde el principal objetivo era crear un lugar de trabajo donde la diversidad y la inclusión fueran pues parte de nuestra cultura y que pudiéramos ofrecer un entorno lleno de oportunidades donde el talento femenino pudiera crecer, acelerarse y pudiéramos ocupar más puestos de liderazgo, porque como sabemos en las estadísticas que también nos pasaba a nosotros, las mujeres llegábamos hasta cierto nivel de la jerarquía organizacional y de un momento hacia arriba ya empezábamos a desaparecer. Entonces, como legado de una de las participantes que tuvimos, empezamos en el 2017
a tener unos cursos de liderazgo femenino, pues a través de esta universidad de Avon que les mencionaba anteriormente. Y adicionalmente, pues un gran movilizador de nuestras acciones para generar esa cultura y esas mejores prácticas en equidad de género, sin lugar a dudas ha sido el Comité de Equidad de Género, que surgió pues conformado por personas de diferentes áreas de la compañía, de diferentes niveles y diferentes perspectivas. Y el plan de trabajo de ese comité pues fue enfocado como en 3 pilares: en el entrenamiento y la capacitación. Tenemos que seguir aprendiendo del tema, no nos la sabemos todas. Sellos y procesos de certificación, cómo logramos esa maestría en lo que realmente queremos lograr, y alianzas empresariales para poder seguir construyendo y creciendo pues en este camino. Solos no podemos, entonces hay que unirnos para poder lograrlo. Entonces, este comité empezó a generar unas reflexiones muy interesantes que se reflejaron luego en prácticas organizacionales, en estudios de brechas salariales, cómo estábamos en mujeres en posiciones de liderazgo, el análisis de roles masculinizados y feminizados, que también los tenemos. Entonces, cómo ir buscando que más hombres estuvieran en esos roles feminizados y más mujeres en los masculinizados. Y pues ese camino lo hemos ido recorriendo, y al integrarnos con el grupo Natura & Co, del cual ya Avon hace parte, entonces hemos tenido una evolución de ese comité. Ya no somos solo un comité de equidad de género, sino somos un comité de diversidad, equidad e inclusión, y tenemos personas de ambas organizaciones con unas miradas muy distintas, disruptivas, y que sin duda pues nos van enriqueciendo mucho más en este camino. Entonces, digamos que los incentivos son muchos, pero lo más importante es la convicción, y que esos sueños no solamente se queden ahí o en buenas intenciones, sino que empecemos a planear esas acciones de lo que queremos lograr y empezar a hacer acciones afirmativas para que las cosas pasen. Eso es más o menos pues como un breve resumen de lo que nosotros hemos recorrido y por qué nos metimos en este cuento. Muchísimas gracias, Cristina. Pues es muy interesante escuchar esto que nos cuentas en una empresa como Avon, en donde pues uno se imagina, de todas maneras, ustedes están en un sector de productos para la mujer, ya venían con un trabajo de emplear principalmente mujeres, y que nos digas, pues aquí también había brechas de género, ¿no? Aquí también teníamos esos techos de cristal, aquí realmente había trabajo para hacer en términos de roles, y pues cómo este ejercicio de alianzas y este ejercicio de también encontrar guía en otros, en equipares, en Total. quienes trabajan estos temas, es tan clave. A mí me gustaría, después de escuchar a Cristina, irme para otro extremo en términos de empresa, y otro extremo es en términos de contexto, y preguntarle a Claudia, en un sector que además en el imaginario nuestro sí es bastante más masculinizado que el de cosméticos, ¿cómo han visto ustedes el tema de los incentivos? ¿Cómo inicia esto en Bavaria, y qué creen ustedes que es común a empresas pares a ustedes en términos de por dónde empezar y cómo motivar estas políticas? Claudia, adelante. Claudia, ¿tienes apagado tu micrófono? Perdimos a Claudia un segundito, entonces si quieren, mientras Claudia soluciona sus problemas de conexión, pues no vamos a otro extremo tan extremo, pero el sector financiero también tiene sus retos, y en esto en particular de roles, ¿no? De ciertos roles feminizados y ciertos roles masculinizados, como bien nos estaba diciendo Cristina. Entonces, María Isabel, te doy la palabra a ti. Gracias, Natalia. Bueno, para Bancolombia especialmente el mayor incentivo de trabajar en equidad es que es un camino, se vuelve un camino en la materialización del propósito. Nosotros hemos declarado como propósito promover el desarrollo sostenible, económico sostenible, para lograr el bienestar de todos. Y en esa vía, pues buscamos de verdad poder aportar a la construcción de un mejor país, de un mejor futuro, de un mejor lugar en que las personas sientan que tienen las mismas oportunidades. Y desde allí también pues buscamos transformar el entorno laboral, el entorno de los clientes, generando de verdad condiciones que favorezcan la igualdad de oportunidades, cambiando paradigmas, estereotipos que hacen parte de la cultura y que hoy obstaculizan la equidad
pues la diversidad y la inclusión, y buscamos sobre todo comprometer esos grupos de relación para que cada vez tomen decisiones con mayor conciencia. Nosotros desde lo que somos y desde lo que hacemos, pues hoy nos estamos repensando como organización para acompañar tanto a los empleados y su contexto, como les decía ahora, como a los clientes, a los proveedores, a la comunidad, a través de, pues, de los servicios financieros y de los no financieros, para que de verdad pues, se logre ese mejor futuro para todos. Nosotros también tenemos como incentivo pues aprovechar el valor de la mujer. Hoy la mujer en todos los contextos ofrece una mirada distinta de las cosas, aporta desde otra perspectiva. Nosotros pues definitivamente concebimos a las mujeres como actores en el desarrollo económico y en el desarrollo social. Su presencia pues en los diferentes entornos, en el laboral, ayuda a que haya un mejor ambiente laboral, a que haya mayor inspiración para quienes rodean a las mujeres. Las mujeres aportan miradas pues, y criterios definitivamente con una perspectiva diferente, y esto, pues, vuelvo e insisto, incluye el contexto laboral y el contexto social. Y hay muchas cifras, pues, y hay muchos estudios pues, que muestran, yo no los voy a traer acá porque posiblemente ya ustedes los han visto, porque una mujer en junta directiva aporta, una mujer en la alta dirección, de verdad implica pues un mayor rendimiento y un retorno mejor para la rentabilidad de las organizaciones. Hay muchos estudios que definitivamente muestran ese valor de la mujer y que enmarcan en resultados materiales su aporte. Entonces, pues yo lo resumiría en esos dos. El primero tiene que ver con la materialización del propósito, y el segundo, pues tangibilizar ese verdadero valor que tienen hoy las mujeres para las organizaciones y para la sociedad en general. Muchas gracias, María Isabel. Y además de tu resumen, yo estaba pensando en dos temas gruesos que estás poniendo sobre la mesa, y es, uno, ese trabajo que ustedes hacen hacia afuera, que también hay una demanda de clientes, de clientas, de ser incluidas y de ser visibilizadas allí. Eso es algo que ustedes plantean a lo largo del caso, y que a nosotros nos pareció también como muy interesante en términos de incentivos, ¿no? Como leer pues una demanda insatisfecha, la llamaría yo, de sus clientes en particular, pues es muy, muy importante. Y algo que planteas de los indicadores, ya hay mucho ruido alrededor, que eso es muy importante, ¿no? Los temas se tienen que visibilizar, poner sobre la mesa, y así son más fáciles de hablar, y pues ustedes pues bien lo plantean en términos de que existen indicadores, y gracias a eso también las conversaciones se facilitan. Muchas gracias, María Isabel. Claudia, yo te dejé con la palabra en la boca mientras lograbas abrir tu micrófono, y estábamos hablando de que estamos con retos distintos, y tú estás en un sector que tiene retos bien particulares. Cuéntanos, Claudia, entonces, de esos incentivos, por favor. Sí, muchas gracias. Precisamente hoy estuvimos en una sesión con unas mujeres donde nos preguntaban sobre las violencias asociadas al consumo de bebidas alcohólicas. Y a partir de eso nosotros empezamos a analizar en Bavaria qué era lo que queríamos frente a la equidad de género y también frente al impacto en las comunidades. En 2017 llegó ABI y empezamos a ser parte del grupo de ABE INDEF. Tiene más de 200 operaciones en el mundo, y en 2018 analizamos a dónde queríamos ir en términos de propósito, qué era lo que queríamos mover dentro y fuera de nuestra organización. Fue así donde en un principio pensamos en nuestra gente, luego en el crecimiento, por supuesto que nuestro crecimiento es el crecimiento del país. Nosotros aportamos más del 1% al Producto Interno Bruto. Y el tercero, las comunidades, que fue impactar más de 10 millones de personas. Ese fue el propósito que nos trazamos en 2018. Y a partir de ese gran sueño, analizamos cuáles eran esos frentes que sí o sí debíamos tocar, qué era lo que nos dolía, qué era lo que históricamente nos afectaba en términos de reputación, pero también afectaba a nuestra cadena de valor.
Y ahí fue que hicimos el análisis sobre realmente las brechas que estaban siendo más fuertes y más contundentes y más marcadas entre hombres y mujeres. Obviamente tenemos un contexto de cultura machista donde el trago es protagonista y donde el trago se convierte en ese gran, digamos que impulsor o motivador de la violencia. Pero también hacíamos el análisis sobre esas grandes campañas y esas posiciones tan claras que hemos tenido toda la vida sobre el consumo responsable, el consumo inteligente de alcohol. Entonces, a partir de ese supuesto y de esa motivación, nosotros nos planteamos una pregunta y es, ¿cómo vamos a ser más sostenibles en el tiempo? Realmente, ¿cómo vamos a hacer que esta empresa y que nuestra industria que genera tantos empleos en el país no desaparezca? Y además de privilegiar obviamente ese desarrollo de producto en su momento desde el punto de vista comercial, decidimos trabajar en la equidad de género, trabajar con hombres y trabajar con mujeres y entender cuáles eran esas brechas que no solamente en el país ya estaban marcadas, sino al interior de nuestra organización se estaban dando. Y a partir de esa percepción y ese concepto de sostenibilidad, queremos durar más en el tiempo por todo lo que hay a nuestro alrededor, nuestros incentivos se hicieron más fuertes y dijimos, ok, a partir de esa sostenibilidad, ¿qué tenemos que hacer? Y es impactar de igual manera tanto a hombres como mujeres. Y a partir de ahí, a partir de eso, se desplegó toda nuestra estrategia de diversidad e inclusión, por un lado, al interior de la organización y hacia afuera con una propuesta que impactaba directamente nuestra cadena de valor. Muchas gracias, Claudia. Mira que cuando Javier me hizo esta invitación a participar en el libro, parte de la invitación era, tu tema de investigación es la responsabilidad social. Veamos esto, veamos cómo le podemos poner estos lentes a la conversación con las empresas. Y tú estás diciendo algo que es fundamental en la conversación sobre lo que es responsabilidad social y es cómo para poder plantear mis políticas de responsabilidad, primero entiendo en dónde está el centro de mis externalidades, de los problemas que puedo tener en mi negocio para que realmente esto esté conectado y que yo esté afrontando, pues, antes de que la ley me lo exija, incluso más allá de la ley, por supuesto, algo que puede ser un dolor para la sociedad a raíz de lo que hago como empresa. Y esta forma en que tú lo planteas, pues nos habla de cómo encontramos las motivaciones muy interno, ¿no? Haciéndonos ese autoexamen, ese escaneo, podemos encontrar las motivaciones para trabajar como empresa en estos temas. Muchas gracias por esta primera intervención. Como les contaba, pues aquí queremos tratar de trazar una hoja de ruta para quienes quieren empezar esto. Y en esa hoja de ruta, por eso empezamos por las motivaciones, que ha ido llamando a cada una a hacerse estas preguntas en cada una de las empresas. Pero ahora quiero invitarlas y voy a empezar por María Isabel. Entonces, pues te nombro antes de empezar la pregunta para no cogerte así por sorpresa. Voy a empezar por María Isabel ahora y lo que quisiera es que hablemos ya de la puesta en marcha. Ya hablamos de qué nos motivó, hablemos de la puesta en marcha y en esa puesta en marcha las políticas de equidad de género, quisiera que me ayuden a hacer énfasis en dos temas. ¿Cuáles son los principales retos o barreras que se han encontrado en el camino? Y por otro lado, ¿cuáles son los principales logros? O aquí yo lo llamaba cuando les envié la pregunta, beneficios que han tenido de poner en marcha estas políticas. María Isabel, por favor. Bueno, voy a empezar por los retos. Esta pregunta me gusta mucho. Yo creo que el tema de equidad, diversidad e inclusión es un reto en sí. Pues implica transformar cultura, implica generar acciones que posiblemente no van a gustarle a muchas personas, entonces pues por eso me gusta. ¿En qué resumiría los retos para Bancolombia? Pues el primero que pondría sobre la mesa es el reto de volverlo algo natural, que sea parte de un diálogo cotidiano, un diálogo entre las personas, por ejemplo, entre los empleados de la organización e incluso con sus familias, buscando generar pues una conciencia pues transversal que promueva comportamientos sin sesgos, que cada vez que las personas vayan a hacer algo, entiendan
eso posiblemente qué impacto tiene en otros. Entonces para mí ese es el primer reto, volverlo natural y cotidiano, generando conciencia. En esa frase lo resumiría, porque definitivamente hay que entregar herramientas para romper sesgos, para romper paradigmas, para transformar el entorno. Y esto implica pues tener conversaciones abiertas, entregar herramientas de formación y garantizar que de verdad se movilicen decisiones equitativas, ambientes seguros y finalmente igualdad de oportunidad para todos, como lo decía ahora. El segundo para mí tiene que ver con promover y acelerar la participación de mujeres en las carreras o en los cargos y en las áreas, mejor dicho, ocupados tradicionalmente por hombres. En términos de roles hablamos y de carreras hablamos de esos roles STEM, esos roles técnicos que tradicionalmente eligen los hombres. Y en términos de cargos, pues hablaría de la alta dirección. En el caso de Bancolombia, hoy tenemos un indicador del 36% de mujeres en alta dirección. Para nosotros esto representa una oportunidad enorme y ahí tenemos una gran brecha por la que estamos trabajando. Ese es el segundo reto que pondría sobre la mesa. Y el último es, de verdad, ahorita lo mencionaba Cristina, creo, es que no sea un tema de moda, que no sea visto como un ejercicio de un grupo de mujeres o un activismo frente a algo, sino que sea un asunto que involucre a los hombres, que los hombres entiendan su aporte, su rol, su conexión y que permee lo que les decía ahora, pues en el caso de los empleados, más allá de los 22.000 empleados, que llegue a sus familias y frente a los temas de clientes y proveedores, que logremos de verdad generar transformación y construir ese futuro mejor y ese mejor país. Yo resumiría los retos ahí. No sé si pasamos todos por los retos, les cuento de los logros. Cuéntanos de los beneficios que todavía tienes un tiempito y vemos ahí como esta dualidad que hay entre pues, la lucha para sacar esto adelante, pero también la retribución de todo este ejercicio. Listo, ¿no? Nosotros en términos de, pues, de logros hemos logrado, pues yo creo que poner a la conversación en la mesa, que la organización empiece a hablar. Al principio esto generó roncha, si se puede decir así, generó dolor, incluso porque en el banco somos mayoría mujeres. Muchas personas decían, ¿por qué trabajar en temas de equidad cuando esto es un matriarcado, cuando el 62% de los empleados de la organización son mujeres? Esto pues sale de conversaciones que hemos hecho a partir de diagnósticos con los antropólogos que tenemos en el equipo y hemos descubierto pues que esa percepción ha cambiado. Entonces ese es un primer logro pues para la organización. Tratar de mostrarle a las personas que esto no se trata de un tema de datos, de números, de cantidad de mujeres, sino de un trasfondo que hay detrás de la equidad de género, de un trasfondo que hay detrás de situaciones que viven las mujeres de violencia, de techos de cristal, de techos de cemento, y pues cómo se habilitan en el banco también los procesos para garantizar que esto no se siga dando. Entonces, hablando un poco de logros, pues hemos avanzado en esa sensibilización, también hemos avanzado en materia de generación de procesos y de rutas y herramientas que nos permiten entregarle a las mujeres formación, bueno, a todo el banco una formación generalizada, pero a las mujeres entregarles una formación especializada para el empoderamiento, entregar rutas y herramientas que nos permiten, por ejemplo, acompañar dinámicas de violencia y un montón de temas en ese frente de formación y sensibilización. Logros también pues para la organización en transformación de procesos, no solamente frente a los empleados, sino también de cara a los clientes. Hoy las mujeres las entendemos distinto, vemos sus necesidades, sus prioridades, a través de diferentes estudios las hemos visto pues con una lupa pues mucho más especializada y cada vez tendremos más productos y más servicios
adecuados para sus necesidades y sus expectativas. En términos de lo que les decía ahora de la alta dirección, creo que hemos logrado a través de políticas y de procesos, pues, aumentar ese número, pero no solamente pues por el dato, sino también en generar conciencia. Los mapas de sucesión ya son elegidos hoy con una visión distinta. Cuando la persona de atracción y selección se sienta con el presidente a revisar el mapa de sucesión de la alta dirección, ya hay una visibilidad distinta a las mujeres. De hecho, creamos una política para que cada que haya una vacante de mujeres en alta dirección, una vacante en alta dirección, se tenga dentro de la terna al menos una mujer. Entonces esto obliga a visibilizar. Nosotros no creemos en el proceso de cuotas, pues es muy respetable las organizaciones que lo han hecho, pero esta política nos genera garantizar esa equidad en las oportunidades. También desde gestión humana, pues aquí les cuento que hemos hecho un esfuerzo enorme en equidad, y ahora lo estamos haciendo en materia de diversidad, en aprender, en entender todos los fenómenos que acompañan la desigualdad, la violencia, la inequidad, y desde cada uno de los centros de experticia que hacen parte de gestión humana hemos transformado la experiencia del empleado, tratando de buscar que no tengamos sesgos. Un ejemplo es el proceso de selección. El proceso de selección se busca desde que se postula la vacante hacer sin sesgos, la descripción del cargo que se está buscando, los nombres de los cargos también se han transformado para generar igualdad pues desde el lenguaje. Y cuando una persona llega a un proceso de selección, pues hay unas guías de equidad que garantizan que no se hagan preguntas que puedan generar pues algún tipo de sesgo, de estereotipo pues en ese proceso de selección. Hicimos un análisis, pues siguiendo con el proceso de gestión humana, hicimos un análisis también en materia de compensación con una herramienta que nos entrega la ONU. Nosotros estamos vinculados al Pacto por la Equidad de Género y encontramos que no tenemos sesgo de género en la compensación. Bueno, y de esta manera pues hemos intervenido todos los procesos de manera transversal en gestión humana, porque estamos convencidos que en la medida que la organización viva adentro la equidad, pues esto se reflejará de cara al cliente. No sé si sigo, porque yo te decía que me podía extender. Ahorita damos espacio a preguntas también del público y seguramente haya algunos puntos importantes para profundizar, María Isabel, pero muchas gracias por esto que nos cuentas, porque yo creo que parte de esta hoja de ruta que queremos marcar es que empresas que no sepan cómo iniciar o que tengan temor porque de pronto hacer esto es costoso, es difícil, implica procesos tortuosos, pues vean casos como el de ustedes en donde tú nos estás diciendo aquí hay temas desde cultura organizacional, de tomar ciertas decisiones que podría tomar cualquiera, la redefinición de los cargos, el proceso de selección. O sea, es tomar decisiones para hacer ajustes, no necesariamente tener que borrón y cuenta nueva con la empresa, ¿no? Y eso es algo que es muy interesante y lo que tú nos hablas en términos de logros pues nos lo muestra claramente. Claudia, cuéntanos a ustedes cómo les ha ido en esa implementación, barreras y logros. Bueno, les voy a hablar primero desde el punto de vista interno de la organización, con todo este ejercicio de que les hablé en un principio como del diseño antes de tomar decisiones sobre qué hacer y cómo hacerlo. Y encontramos, como en todas las organizaciones, creo que nos pasa, son los sesgos inconscientes, ¿no? Esos unconscious bias donde nosotros pensamos, o la gente en general piensa, que las mujeres, por ejemplo, por la naturaleza de nuestro negocio, no son capaces de operar una línea de envase, o no son capaces de manejar un camión de reparto, o no son capaces de producir cerveza en nuestras cocinas de producción. Esos sesgos inconscientes fue y ha sido lo que siempre hemos tenido que romper, pero en su momento fue esa lista como de sesgos que definitivamente teníamos que trabajar en ellos.
Luego, haciendo un análisis frente al equipo directivo, encontramos un sistema o un hallazgo de doble embudo, y es un efecto de doble embudo, en que por un lado los trabajadores de base eran la mayoría hombres, pero a medida que se iba subiendo su rango ocupacional, las mujeres, o sea, también la participación de mujeres crecía. Sin embargo, ese volumen de mujeres volvía a disminuir cuando llegábamos al equipo directivo, ¿no? Y esas barreras, perdón, también estaban muy marcadas por la maternidad. Y esta fue otra de las barreras que empezamos a romper y que nos permitieron crear soluciones para eso. ¿Por qué la maternidad? Porque a medida que las mujeres que tenían hijos iban subiendo en la organización, obviamente sus familias se convertían en la priorización, y cuando quedaban embarazadas y llegaban de su licencia de maternidad, esto coincidía también con un ascenso, las mujeres renunciaban o las mujeres preferían decir que no. Y a través de esa barrera, pues como en Bavaria siempre ha sido así y en los últimos años más, esas barreras las hemos convertido en oportunidades. Y aquí quiero hablar como de un programa de familias felices y un programa de estructuración de beneficios para las mujeres que deciden crecer su familia, y que ese crecimiento en el momento que ellos regresen pues no se convierta realmente en un obstáculo para seguir creciendo en la organización. Les pongo un ejemplo. En Bavaria, por ejemplo, perdón la redundancia, perdón un segundo. La licencia de maternidad se puede extender ya entienden lo de la maternidad, pero se puede extender, sin embargo, aquí estamos. Este proceso, tranquila, no hay ningún problema en que participe. Gracias. Sin embargo, en Bavaria la licencia de maternidad se puede extender por 2 meses más. No, eso es algo que muy pocas empresas tienen. Entonces, las mujeres, y me pasó a mí, yo acabo de regresar de mi licencia de maternidad, mi bebé tiene 8 meses. Y al principio decía como, Dios, va a ser duro, pero definitivamente cuando uno logra tener 6 meses de licencia de maternidad y luego un poco más de vacaciones, hay un momento en que dices, no, ya quiero volver, ya quiero volver. Y cuando vuelves súper enchufada y el reto es gigantesco, con ganas de crecer. Y ese crecimiento realmente se dio. Entonces ahí eliminamos sesgos inconscientes, porque además, así como en Colombia nosotros hicimos unas modificaciones en la selección de personal, en los procesos de selección, en donde definitivamente en materna siempre tiene que haber mínimo una mujer. Y no una mujer porque sí, sino una mujer porque sabemos que tanto fuera como en nuestra organización, hay mujeres en esa línea de sucesión que quieren llegar a esos cargos, ¿no? Entonces ahí con ese quiebre de los sesgos inconscientes y con ese efecto de doble embudo, pues nosotros ahora, y se los digo yo que estoy al lado de nuestro equipo directivo, hay más mujeres que hombres. Antes era al contrario, había más hombres que mujeres, y ahora hay más mujeres que hombres en nuestro equipo directivo, nuestra vicepresidenta de Asuntos Corporativos, nuestra vicepresidenta financiera, nuestra vicepresidenta de Procurement, de Recursos Humanos. Entonces ya estamos casi en un poquito en un 60-40. Igual el equipo de la Fundación Bavaria. El equipo de la Fundación Bavaria está compuesto 100% por mujeres. Entonces, esas barreras de las que les hablo en un principio, entender que, por ejemplo, las operaciones para hombres se están convirtiendo en una oportunidad. ¿Qué oportunidad me gusta resaltar frente a nuestra operación y frente a la fabricación de la cerveza? Nosotros este año estamos estrenando la línea inclusiva para mujeres, y es que muchas mujeres en las plantas se quedaban como en la administración, ¿no? Como en el proceso administrativo, en los cargos administrativos. Pero lo que hicimos fue entender por qué, porque estas mujeres no estaban en una línea de producción o en una línea de envase. Y una de las razones fueron las cargas, y es que pues las cargas estaban de cajas, por ejemplo, de peso, eran muy altas para las mujeres, así que decidimos hacer una línea de envase. En este momento lo estamos trabajando en la cervecería del Valle, donde toda la maquinaria alrededor está pensada para las mujeres, el peso que podemos cargar las mujeres, las estaturas, el idioma, los tamaños, las condiciones, la cantidad de pausas activas, todo lo que implica
ser mujer, y yo sé que ustedes me entienden a qué me refiero, está adecuada en la Cervecería del Valle y luego van a poder verlo a través de un tour virtual para que esa línea de envase sea operada 100% por mujeres. Y así vamos a seguir fortaleciendo este proceso, no solamente en la Cervecería del Valle, sino en otras ciudades. ¿Qué otros logros podemos tener desde la cadena de valor, que es el proceso que yo lidero a profundidad, y es Emprendedoras Bavaria? Nosotros sabíamos que teníamos que intervenir en nuestra cadena de valor y sabíamos además que el 56% de las tiendas de barrio en Colombia son atendidas por mujeres, que invertir en las mujeres genera un efecto multiplicador en la sociedad porque ellas reinvierten lo que ganan en la salud y educación y bienestar de sus familias en general. Pero pues teníamos una barrera y era la economía del cuidado, ¿no? Sabíamos que las mujeres que estaban atendiendo sus tiendas no solamente en su mayoría eran dueñas o administradoras de sus negocios, sino que además sus ingresos dependían 100% de las ventas de este establecimiento, sino que además tenían que cuidar a sus esposos, a sus hijos, a sus papás, ¿no? Madres, cabezas de familia. Y a partir de ese concepto de la economía del cuidado y de entender cuáles eran las cargas horarias de las mujeres, diseñamos un programa personalizado, virtual y presencial para ellas, donde teníamos sesiones de formación y de fortalecimiento de sus negocios a través de la formación, desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, ¿no? Entonces, este proceso, y los invito a que lean el libro, no les voy a contar todo, y también a que visiten nuestra página web, pero este proceso se hace a través de asesores de FENAL, que van a las tiendas, visitan a las mujeres y le preguntan a la señora, venga señora, vamos a estar 6 semanas trabajando en este proceso de fortalecimiento empresarial, donde además usted va a tener un montón de aliados alrededor, como trabajando en su inclusión digital, en su inclusión financiera, en incentivos, en medición, en diversificación de su negocio, pero cómo hacemos que esto realmente funcione de acuerdo con sus necesidades. Y así hemos alcanzado a impactar a 40.400 mujeres tenderas. Este año completamos nuestro sueño de impactar 50.000. Así que este proceso personalizado también nos ha permitido lograr que, como les dije al principio, nuestra intervención sea sostenible, y ahora estas mujeres muestran un incremento de ingresos por cerca del 40% una vez participan en nuestro programa. Muchas gracias, Claudia. Tú planteas aquí algunas cosas que nos ha gustado, pues también poder resaltarlas en el libro. Y es que en ciertas industrias los sesgos inconscientes pesan mucho más que en otras, ¿no? Y yo creo que aquí nuestro público, de pronto como yo apenas tú nombraste esto, recuerda todos esos memes y cosas ridículas que envían de quién la dejó manejar a ella, ¿no? Y ese tipo de cosas que se nos han vuelto como unos chistes cotidianos en nuestra cultura, y que no logramos entender que ese chiste cotidiano se vuelve una barrera de ingreso al mercado laboral para unas mujeres, y pues que ustedes lo están visibilizando y poniendo sobre la mesa, y digamos, trabajo en términos de cultura organizacional, pero también de nuestra sociedad, es muy importante. Ese punto, así como el otro que pone sobre la mesa, y es: reconozcamos que los seres humanos tenemos familia, ¿no? Que tu bebé esté llorando en el fondo no es un problema. La pandemia nos ayudó un poquito a que nos acostumbramos a que hay bebés, gatos, niños jugando, bueno, que la vida tiene múltiples dimensiones. Pero de todas maneras, digamos que poner esto sobre la mesa en las empresas hace parte, pues, de esos retos que una buena proporción de las empresas que fueron entrevistadas para el libro pues nos manifestaron como uno de los ejercicios serios que están haciendo para beneficiar a hombres y mujeres, no solamente a mujeres, sino poner sobre la mesa pues que tenemos unas familias y otras responsabilidades. Y por último, en este resumen que estamos haciendo de cada uno, este ejercicio que tú haces de cadena de valor, de plantearnos la cadena de valor de las empresas, pues también nos habla de esa coherencia. Tú empezaste en tu primera intervención por un grupo de interés muy claro, y son los consumidores y consumidoras de cerveza, y ahora nos estás diciendo, además de eso hay tenderas, además de eso hay conductoras de camión que no necesariamente son empleadas directas de la empresa, y pues que hay que pensar en todos esos posibles roles. Yo puedo empezar chiquito y tengo que entender cómo voy ganando en coherencia, y pues es algo que ustedes nos han ido mostrando en el proceso.
Sin extenderme más, Cristina, porque me robo tu tiempo, por favor, si nos quieres contar un poquito de este proceso en Avon. Claro que sí, yo creo que muchos de los retos que mencionaron María Isabel y Claudia también son los retos que tenemos nosotros. Entonces, pues una cosa muy importante y los quise como agrupar y también mostrar cuál había sido o cómo se contrarrestan o se enfrentan. Es, yo les decía ahora que es súper importante tener el apoyo de la alta dirección para uno arrancar con este proceso. Entonces, si no tenés ese apoyo, ese puede ser un riesgo o un reto muy grande. O sea, cómo mantener siempre enganchada la alta dirección en ese tema, pues es involucrar dentro de la estrategia organizacional este tema. O sea, que no quede como los que estamos hoy somos los que lo estamos jalonando, sino que realmente haya un convencimiento desde la estrategia organizacional. ¿Para qué? Para poder consolidar todas esas ventajas y beneficios que representa el aporte de la equidad de género y de la diversidad y la inclusión y encontrar esas fuerzas movilizadoras que te permitan incluirlo pues de principio a fin. Lo mencionaban mis compañeras, sesgos inconscientes y estereotipos están ahí. El hecho de poderlos, como mencionabas tú, Natalia, ahora visibilizarlos, identificarlos, no perderlos de vista, porque algunas veces se nos van volviendo paisaje. Entonces, cómo ponernos siempre y no dejar de usar las gafas de la equidad y de la diversidad es un reto permanente. Entonces, eso es un gran desafío. Y cómo poderlos mitigar teniendo como unos planes concretos y unas acciones contundentes que nos permitan irlos identificando y al mismo tiempo tener acciones afirmativas que nos permitan irlos borrando como del mapa, por llamarlo de alguna manera. Otra cosa que se convierte en reto es esa disciplina en la ejecución de nuestras ideas. El día a día nos va consumiendo tiempo, nos va consumiendo recursos y puede que digamos, no, pero esto puede esperar, no, o sea, no podemos dejar que esto espere, siempre tenemos que lograr que se avance. Hay organizaciones que tienen la posibilidad de tener áreas dedicadas al tema, pero no necesariamente todas lo pueden tener. Entonces, ¿cómo lograr que, que eso nunca se pierda de vista, sino que aunque no tengamos un área identificada para trabajar el tema, pues que hayan otras personas y otros comités y recursos adicionales dentro de la organización que movilicen? Mantener viva la estrategia también de equidad y de diversidad, porque es plantearnos cuáles son esos problemas que tenemos como organización y cómo los vamos a ir solucionando y constantemente documentar y gestionar la información de lo que logramos, porque algunas veces se nos va olvidando. Entonces, por ejemplo, el libro creo que es una muestra de esa gestión de información, gestión de conocimiento, y que si bien está planteado para las grandes empresas, pues también hay muchas prácticas que pequeñas empresas, como tú lo decías ahora, lo pueden implementar así no tengan muchos recursos, sino la voluntad y las ganas. Y algo que mencionaba María Isabel ahora, creo que sigue siendo un reto, y es cómo vincular a los hombres para que se vuelvan aliados del tema. Muchas veces, no, es puro cuento de viejas, pues lo voy a decir así súper folclórico. Entonces, o sea, nosotros, para contarles una pequeña anécdota, cuando empezamos los cursos de liderazgo femenino, pues obviamente el primer curso se inscribieron puras mujeres, listo. Después pensamos, bueno, ¿cómo volvemos a esto un diálogo entre hombres y mujeres para construir que esto es una cosa más allá del género, es una cosa de todos? Entonces, listo, lo abrimos, pues tratando de en la comunicación invitar a hombres y mujeres, pues nos llegaron puras mujeres y les dijimos en la primera clase, bueno, para la segunda clase traigan un hombre, o sea, un amigo, un compañero de ustedes, invítenlo. Sorpresivamente no llegó ninguno, les preguntamos, no, me prometió que iba a venir. Después empezamos a indagar y era que ellos se sienten un poco intimidados sobre hablar del tema. Entonces es como ir buscando otros mecanismos para vincularlos y que también ellos nos puedan dar sus puntos de vista y juntos construir este proceso. Entonces ese serían para mí como los retos más grandes que hemos tenido nosotros en la organización y que, bueno, con lo que escuché ahora, pues son muy, en algunos casos muy similares a los que planteaban María Isabel y Claudia.
Y en términos de logros, pues yo tengo un montón de cosas para contar, vamos a ver cómo me va con el tiempo. Eh, digamos que lo tengo desde el punto de vista dentro de la organización y adicionalmente en el entorno. Entonces, digamos que en el entorno hemos trabajado muy de la mano también con la Fundación Avon para impactar, pues no solamente a nuestras representantes, sino también pues a nuestros colaboradores, colaboradoras y sus familias, sino también a la sociedad. Entonces ahí hemos tenido como varias iniciativas que han sido súper poderosas para nosotros. Entonces, primero que creamos un programa de la mano de la Universidad del Bosque y la Fundación Natalia Ponce de León, que se llama Por mí, por ti, por los dos. Y ahí estamos formando en relaciones de pareja a las y los adolescentes para que haya respeto, que es el valor pues como más importante que necesitamos para reconocernos como iguales y a partir de allí construir unas buenas relaciones. Entonces, con ese programa hemos impactado a más de 5.000 personas en las principales ciudades, en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena. Y este año lo convertimos en un curso virtual donde vamos a empezar una segunda etapa de formación con nuestros colaboradores y colaboradoras y sus familias, no solamente en Colombia, sino en Perú y Ecuador, pues que también tenemos impacto. Entonces, ahí queremos que ellos se formen como primera escucha y adicionalmente también se formen en ruta de atención de violencias para que sean una luz para la sociedad. Entonces, no solamente que actúen dentro de sus familias, sino que también puedan actuar en otros espectros pues, o en otros ámbitos. Digamos que la segunda es que hemos desarrollado campañas comunicacionales que han tenido alto impacto. Entonces hicimos una que se llama Cambia el Trato, en la cual nosotros invitamos a hombres, a través de hombres, a que no tengan esos comportamientos de minimizar o violentar a las mujeres. Recuerdo particularmente un video que es un muchacho que está pues en una moto como persiguiendo a una chica, como acosándola, ya pues mirándola de una manera morbosa, casi que configurando un acoso callejero, y como un amigo le dice, no, 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 así no es, o sea, y le da como toda una cátedra pues en un pequeño comercial. Entonces ha sido una campaña muy potente, o sea, como también desde los hombres, algo que tú mencionabas ahora, los memes que recibimos, esos chistes que se van volviendo como cotidianos y que de alguna manera son agresivos, pero los vamos volviendo paisaje, entonces cómo llamar la atención sobre ese tema. Otra estrategia pues que fue muy positiva, pues a propósito de la pandemia que surgió tanto la violencia en los hogares, porque desafortunadamente en la pandemia muchas mujeres quedaron encerradas con su agresor. Entonces, ahí tuvimos esa campaña de Aisladas No Solas, donde invitamos a la sociedad a ser solidaria y corresponsable para la defensa de las mujeres del maltrato. Entonces, que si estuvieran oyendo alguna cosa extraña en el apartamento del lado, pues que auxiliaran, ayudaran. Entonces, como sensibilizar un poco más sobre el tema y particularmente aquí en Medellín, en la plazoleta de la Alpujarra, que es donde queda pues como el centro administrativo de la alcaldía de la gobernación, nos tomamos ese lugar y pusimos de la mano del movimiento No es hora de callar 90 rostros de mujeres víctimas de feminicidio. Entonces también sensibilizar de que esto es una cosa que se ha vuelto cotidiano lamentablemente, pero que necesitamos estar muy alertas como sociedad para eso. Y también el año pasado, pues siempre en la conmemoración del 25 de noviembre, pues que es el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres y donde empezamos los 16 días de activismo, presentamos una campaña muy disruptiva que se llamó Si no hay sí, es un no. Es una invitación a reflexionar sobre el consentimiento y entender que este se reduce a dos palabras, o es sí o es no. Y cuando es no, o sea, es claro, pero si hay si se violenta como ese no y no hay un consentimiento, eso es violencia. Entonces convocamos a diferentes ilustradores de toda América Latina que hicieron varias piezas y realmente invitaban a la reflexión como, o sea, si te pasa esto, es que te están violentando. Entonces, que algunas veces lo volvemos muy cotidiano y realmente
es una señal de alerta. Entonces mandamos pues muchos mensajes por diferentes canales y se generó pues como muy buena reacción frente al tema. Y más allá de formar mujeres y hombres y pues llegar a la sociedad con campañas de alto impacto, también decidimos crear el Instituto de Justicia, que es una jornada de formación desde la empatía con todas las personas e instituciones que hacen parte de la ruta de atención en violencia de género, sector público, juzgados, fiscalías, comisarías de familia, policía, entre otros, para que acompañemos esos procesos en lugar de revictimizar. Y esto lo hicimos de la mano de la ONG Vital Voices. Entonces, pues digamos que en resumen, y ahí creo que me comí casi todo el tiempo, fue lo que hicimos para el entorno, pero internamente creo que hay varias acciones para resaltar y es seguir trabajando en ese cierre de brechas en la alta dirección. Lo mencionaba María ahora también. Y en el 2006, perdón, en el 2016, en nuestro comité directivo no había ni una mujer que estuviera haciendo parte de. Hoy tenemos un porcentaje de 37% de representación femenina y ahí vamos avanzando. O sea, ese siempre también va a seguir siendo un reto. Y, por ejemplo, en los líderes de los mercados, pues que hacen parte del clúster andino, que son Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela, tenemos 50% de líderes mujeres y 50% de líderes hombres. Entonces ahí estamos, digamos que equilibrando un poco ese tema. Y más o menos el nivel de participación femenina en cargos gerenciales es del 60%. Pero como te digo, cuando vamos llegando a los cargos directivos, pues se va disminuyendo un poco. Y ahí para alcanzar como el máximo potencial de las mujeres y asumir otros roles de liderazgo, tenemos un programa muy bonito que se llama Programa de Mentoría Avon con enfoque de género. Y ahí el objetivo es acompañar a diferentes grupos de mujeres a fortalecer precisamente su liderazgo femenino, desarrollando competencias, incorporando pues nuevos comportamientos que les permitan construir el camino para encontrar nuevas oportunidades de liderazgo. ¿Y por qué lo denominamos con enfoque de género? Porque busca acelerar ese desarrollo de las mujeres que están en áreas más masculinizadas. Y entonces, ¿cómo las logramos acelerar para ocupar cargos de más alta dirección? Y gracias a este programa, pues en poco tiempo hemos logrado algunos avances, tener otras oportunidades para todas ellas. Entonces, ha sido muy poderoso. Y otro en esa misma línea, hay un programa que creó Google a nivel global, que cualquiera puede certificarse, tomar el curso y poderlo replicar, y nosotros tenemos pues una persona que está certificada y que es la que moviliza como todo este tema que se llama I Am Remarkable. Y ese curso lo que busca es fortalecer el liderazgo femenino a través del autorreconocimiento, la autoconfianza y el networking. Y el taller está orientado a hablar abiertamente acerca de los logros de las mujeres en el lugar de trabajo y más allá, rompiendo primero las normas de modestia, que somos perfectas para cumplirlas al pie de la letra las mujeres, y esos techos de cristal. Entonces, desde el 2019 hemos llevado a cabo 13 talleres. Hemos tenido... Cristina, no nos des todo el detalle porque entonces no van a leer el capítulo. No, pero 170 mujeres han estado, ya han ido avanzando. Tenemos 170 mujeres participantes y cada mes, para seguir sosteniendo esta comunidad, tenemos una actividad que se llama Miércoles Extraordinarios, donde fortalecemos el autorreconocimiento, donde compartimos buenas prácticas, fomentamos la sororidad, que es que las mujeres apoyen a otras mujeres, para poder evidenciar cómo las mujeres de la comunidad desarrollan a otras mujeres en lo personal y también en lo profesional. Entonces, creando espacios pues, que promuevan la igualdad de género. Y, pues gracias, me va a tocar interrumpirte ay, porque bueno, tengo muchas cosas que contar, pero eso no era vamos lo a más dejar que importante. el género también sea cuestión de hombres, como acabas de plantear, Claro, porque Javier. íbamos a darle la palabra a Javier justo después de ti. Pero yo creo que una cosa muy importante es ver como la emoción, y yo creo que resaltar además de muchos temas que ha planteado Cristina y que les ha puesto sobre la mesa, que esto que hemos visto de Cristina, de María Isabel, de Claudia, pues lo vimos en las 25 empresas, y es que contar esto emociona al equipo, y lo emociona porque realmente pues hablar de los logros ha sido un proceso, y está incorporado, y quienes nos contaron aquí, pues estos ejercicios creen firmemente en lo que se está haciendo.
dentro y fuera de la empresa, como bien nos lo ha dicho Cristina. Entonces, pues mil gracias. Ojalá tengamos también más tiempo para que cuentes un poquito más, pero para que no se nos acabe el tiempo y el público pueda participar un poco, quienes nos están acompañando y hacerles preguntas, quisiera dar la palabra en este momento a Javier, que nos ha preparado un poco algunas como conclusiones generales de esto, cómo en lo que se está hablando de género, cómo el libro nos ayuda a destacar ciertos temas que ocurren y que están avanzando en nuestro país. Adelante, Javier. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias a todas las panelistas, lo que acaba de mencionar Cristina, Claudia, Marisabel, bueno, excelente, y Marcela. Bueno, esto no más que conclusiones, es una agenda abierta. Yo lo que quiero resaltar es la importancia de este proceso, la importancia de Colombia en el contexto de América Latina y lo que significa también para la academia como reto, porque no es solamente de las empresas, sino de toda la sociedad colombiana y en la cual la academia tiene que aportar. Como la mayoría de audiencia son estudiantes nuestros de posgrado, entonces yo quiero recoger varias ideas que son muy importantes ahí. Lo que estamos observando en todo este proceso son cambios, es decir, cambios que son de los más difíciles, porque lo que hemos hecho en el CIDER es un poco juntar cultura y desarrollo. Es decir, cómo la cultura influye en el desarrollo y cómo eso se articula. Y el tema de género es por excelencia, ¿no? Hay una tradición en el CIDER de los estudios institucionales. Nosotros lo que estamos viendo aquí es cambios institucionales. ¿Qué son las instituciones? Son formas constitucionarias de comportamiento, reglas de juego, etcétera, y eso es lo que están cambiando. Todas las sociedades tienen organizaciones y se basan en organizaciones. Si nosotros tenemos buenas organizaciones, tenemos una mejor sociedad. Esto es el principio y es la continuidad para construir una mejor sociedad, sin duda. Y lo podemos escuchar en varios de los líderes de estos procesos en todas las organizaciones. Quiero retomar, pues, en primero como cambio institucional y cómo se genera ese cambio y por qué son cambios de lo que llamamos normas de género. Cuando Naciones Unidas traza los distintos campos en que se puede hacer cambios, ¿no? Hay 10 que nosotros incluimos y que estaban en los manuales iniciales de Naciones Unidas: reclutamiento y selección de personal, promoción y desarrollo profesional, todo lo que es capacitación, entrenamiento, evaluación de desempeño, remuneración y salarios, relación vida laboral y cuidado familiar, salud ocupacional y riesgos en el trabajo, ambiente de trabajo, acoso sexual y laboral, comunicación incluyente y no sexista. Todos esos campos tenían implicado cambiar formas de proceder, es decir, normas de género o instituciones, como lo queramos llamar. Entonces, ¿cómo hacemos cambios institucional? Aquí tenemos ejemplos muy concretos de cómo se está haciendo cambio de cultura organizacional y cambio institucional en organizaciones que son líderes, en el sentido que son organizaciones grandes, empresas, que tienen una capacidad y pueden jalonar cambios. Entonces, de ahí la importancia. Este es un fenómeno reciente que apenas lo estamos comenzando a documentar académicamente. Hay mucho movimiento. Llevamos una década, aunque los principales procesos se han dado en los últimos 5 años. Y por eso es también la importancia, y recoge, por supuesto, comienza a articular lo que se decía al principio del siglo, a finales del siglo, la responsabilidad social, articula esas campañas que hizo la OIT a principios del siglo XX sobre conciliación de familia y trabajo. Se ha comenzado a jalonar desde los programas de equidad de género, que han devenido, como lo decimos en la introducción, a políticas más amplias de diversidad y de inclusión social. Entonces, hacer cambios de norma de género implica atacar dos elementos centrales de la cultura: lenguaje y valores.
son los elementos más esenciales y más invisibles, que no nos damos cuenta, porque lo hemos creado desde pequeños. Entonces, todos los ejemplos que hemos tenido de cómo, por ejemplo, cambiar el acoso sexual, ¿no? En las organizaciones, en Bancolombia, por ejemplo, tiene una larga historia como los principios éticos, esa axiología pues, que tenían desde antes, la han venido mejorando a partir de evidenciar fenómenos que no eran tan claros. Y muchas organizaciones del sector eléctrico, bueno, de todas las que estudiamos, han venido cambiando su normatividad, que son también instituciones, las normas formales como las informales. Entonces, cambiar las informales ha implicado un caer en cuenta, es hacer las organizaciones reflexivas. Y eso es lo que nos permite el aprendizaje. Entonces, estamos haciendo, Colombia, estas organizaciones está haciendo aprendizaje. En organizaciones que son, además, no es fácil porque son muy jerárquicas y eso implica motivar la participación, entender los procesos y dar voz a, por ejemplo, las mujeres que no tenían voz suficiente. Y eso en cierta medida están haciendo organizaciones que relativamente tienen que manejar esa complejidad. Ya presentaron los casos de cómo fue de difícil comenzar la agenda, por qué los hombres no iban y cómo cambiar entonces la cultura organizacional y hacerlas más transparentes, ¿no? Hemos visto todo ese accionar en la cadena de valor de las organizaciones que implica ser mucho más transparentes y entender que como organizaciones privadas que tienen una función pública, que trabajan en un mercado, que es un accionar público, tiene una responsabilidad pública también, y en ese sentido trabajar con la cadena de valor es muy importante. Y son las organizaciones que están permitiendo, que están desarrollando estas políticas de inclusión, equidad, diversidad, las que tienen mayor potencial de innovación. Y eso varios CEOs en las organizaciones, cuando les hacíamos esta pregunta, lo decían claramente, tenemos que evidenciarlo más claramente, no lo hemos evidenciado, pero sin duda tenemos un mejor valor o un mayor valor agregado porque estamos haciendo cambio cultural. Este es un proceso que no va a ser fácil, porque también hay que, tenemos la gran responsabilidad ambiental, tenemos la responsabilidad social, los problemas de empleo son enormes en una sociedad que no ha tenido un desarrollo industrial ni agrícola adecuado, donde están los mayores empleos, pero estamos haciendo mejores organizaciones y eso me parece que no es despreciable, es muy significativo. El género como tal, desde un principio hemos dicho que es un concepto relacional, es decir, que son de relaciones sociales de hombres y mujeres, de mujeres y mujeres, de hombres y hombres. En las relaciones de hombres y hombres, por ejemplo, en las organizaciones que llamamos muy masculinizadas, el sector eléctrico, minero, infraestructura, Bavaria, por ejemplo, ¿cómo cambiamos esa cultura organizacional cuando es eminentemente masculina y cuando predominan las miradas? Cristina no lo mencionó, pero Avon hizo una cosa muy interesante, entre otras. La Feria de la Moda hicieron un cambio de paradigma en la belleza. Eso es muy importante desde el punto de vista porque la belleza que predomina es la de los medios que manejamos los hombres generalmente, o la belleza que está en función de los ojos de los hombres, ¿no? Y dijeron, mire, estos cuerpos también son bonitos. Y comenzaron a hacer ferias de diversidad de cuerpos, ¿no? Entonces, que puedan haber de todas las edades y de todas las figuras, y que también hay prendas para ellas y que se ven bellas y que la belleza va mucho más allá, un concepto de belleza mucho más amplio. Eso fue realmente un cambio importante. Eso no cambia la mirada de la mayoría de los hombres, pero sí manda un mensaje y manda reflexiones. Y así puedo dar ejemplos. El ejemplo que nos dio Claudia con el tema de cambio en los pesos en Bavaria para que poder incluir a las mujeres en ocupaciones que nunca, desde chiquitos siempre vimos que los que cargan las gaseosas y
y las cervezas son hombres y los camiones son de hombres y todo eso era naturalmente aceptado, pero es simplemente una organización social y mostraron que lo podían cambiar. Y parte de cambiarlo implicó un cambio tecnológico. Entonces miren ustedes que la cadena tecnológica de manejar la infraestructura y pues el transporte de todas las mercancías implicaba también un cambio tecnológico. Entonces, todo eso está relacionado y resultan procesos muy interesantes. Y eso ha implicado acciones que llamamos afirmativas, ¿no? Como se ha denominado en la literatura, por ejemplo, hacer convocatorias para técnicos de bodega, hacer un llamado a las chicas, ¿no? Con el SENA, hacer convenios con el SENA y vamos a hacer esta convocatoria exclusivamente para mujeres. Y lo pudieron hacer y se vincularon mujeres en ese campo ocupacional que era totalmente masculino. Han tenido dificultades, pero se han enfrentado, ¿no? Frente como que los hombres que están en la bodega miran, ¿esta qué? ¿No? Como que, ¿qué estás haciendo aquí? Y seguramente va a encontrar muchas dificultades, como también lo tienes otras empresas que, por ejemplo, en las plantas hidroeléctricas, piensen ustedes que siempre ha sido de ingenieros, cuando llega ahí una ingeniera y que le toca pernoctar allá, que le toca enfrentarse a que no hay baños para mujeres, etcétera. Eso ha sido realmente un cambio cultural de normas de género que estaban incorporadas en la infraestructura, en los procesos técnicos, en los procesos de convocatoria, en el lenguaje, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que este es un campo exquisito para lo que llamamos cambio institucional, que es según los teóricos de ciencias sociales, cuando hablaron del giro institucional de las ciencias sociales, la importancia de la cultura en el desarrollo de los pueblos, pues aquí tenemos un caso muy importante. Y por supuesto que tenemos que trabajar más con los hombres, involucrarlos, entender que esto, como pues lo hemos dicho muchas veces, también nos libera de muchas cargas que se nos dificultan, nos hacen más sensibles, nos acercan a los hijos, nos acercan a los compañeros en relaciones, porque esto se puede resumir en una palabra, en cómo crear espacios y organizaciones de respeto. En el fondo, ser una sociedad más respetuosa. Nosotros nos acostumbramos a ser muy respetuosos y los colombianos éramos muy conocidos porque hacíamos bromas muy pesadas, porque poníamos apodos, porque se la montábamos al otro, porque hacíamos bullying todo el tiempo. Eso, pues hay que cambiarlo para ser una sociedad más respetuosa. Podríamos seguir hablando, pero desde el punto de vista que ustedes quieran. Si están trabajando desde el punto de vista de la productividad de una empresa, ahí tienen un espacio para relacionarlo. Si lo están trabajando desde el punto de vista exclusivamente de género, miren, por ejemplo, el tema del poder en género, ¿no? Fíjense que aquí se puede demostrar que dar voz y dar poder, porque el poder hay que entenderlo de manera amplia. El empoderamiento es un poder es ser capaz de. Entonces, dar esos poderes permite que nuevas personas, nuevos grupos sociales y mujeres y personas diversas puedan desarrollar la capacidad para hacer cosas mejores. Entonces, ese poder se desarrolla. Cambiar las relaciones de género implica entonces también alterar eso y dar voz, que pueden ser muy importantes, y capacidad de decisión. Entonces, tener más mujeres, tener más personas diversas, de distintas edades, personas con capacidades corporales, ¿no? O en condición de discapacidad también es importante. Y eso nos va a enriquecer la vida. Yo simplemente cierro ahí, pero esto es realmente un campo fascinante y pues yo les hago el llamado de que sigamos trabajando en esto. Muchas gracias, Natalia. Muchísimas gracias, Javier, por esta invitación y esta provocación, digamos. Yo creo que estas son unas preguntas y unos temas provocadores para poder realmente continuar con la conversación. Yo le había prometido a nuestras invitadas el día de hoy
que más o menos íbamos a durar 1 hora y media y es exactamente lo que llevamos. Empezamos 6:05 y son las 7:35. Sin embargo, quería preguntarles si tienen posibilidad, si abrimos unos 10 minutos de preguntas del público, porque creo que hay varias personas con ganas de interactuar con ustedes. Entonces, pues, quienes nos puedan seguir acompañando un rato más, maravilloso. Como les conté en esta clase abierta que estamos haciendo hoy, quienes están en la clase igual van a quedarse hasta las 9 de la noche, así que tenemos todavía un buen tiempo para conversar, pero pues alrededor de esta primera fase que ha sido esta conversación tan agradable, quisiera pues invitar a nuestros participantes a que levanten la mano y les vamos a ir dando la palabra para recoger algunas preguntas. En la parte de reacciones se encuentran una manito que pueden levantar y voy a empezar con Andrés Castelblanco, que ya levantó su mano para que inicie. Andrés, adelante. Buenas noches. Yo quería como preguntar la visión que ustedes tienen de que una de las formas justamente para diferenciar los trabajos, digamos, como ya lo mencioné, es como esta dureza, o que yo lo defino más como la capacidad de generar como daño físico. Yo me acuerdo para una lectura en la clase que decían que entonces las mujeres no podían manejar una mezcladora porque la canal del cemento era muy pesada, y después se dieron cuenta que pues eso es muy pesado, y a pesar de que lo pueda cargar una persona, es muy pesado igual para un hombre o una mujer sin importar. Y es muy curioso porque, digamos, la tecnología en muchos aspectos trata de facilitar las cosas y a veces como de igualar las cargas, ¿no? Pero en ciertas cosas industriales, a pesar de que hubiera la facilidad de que cualquiera persona pueda hacer ese trabajo, pareciera que los pesos o las dimensiones están dadas justamente, no solamente para diferenciar a la persona, sino para lastimarla. Digamos, yo siempre me he pensado, me he preguntado, ¿realmente hace la diferencia de que un bulto de cemento lo hagan de 50 kilos o no lo pueden hacer de 30 kilos? ¿Realmente el costo del empaque sí vale la pena de lastimar a la persona? Porque al final, sea hombre o mujer, termina generando daños. Y ya, gracias. Muchas gracias, Andrés. Parece que esa comentario, pregunta va dirigida a Claudia. Claudia, si en la experiencia de ustedes de hacer esta transformación, ¿tienes algo para contarnos también respecto a los beneficios para los hombres de todo este ejercicio que ustedes hicieron? Bueno, un segundo a Claudia a ver si logra activar su micrófono. Si No quieres, abre tu Claudia, micrófono, a ver si puedo aquí reactivarte el audio yo, Claudia. A ver, trata otra vez, por favor. Ya. Creo que la culpa Ya. era mía por darle la palabra a Andrés por ratito. Bueno, Andrés, ¿verdad? Sí. Como les contaba, pues el análisis empezó obviamente por las mujeres para cerrar esa brecha. Digamos que nosotros dentro de Bavaria específicamente no trabajamos con grandes pesos, ni por hombres ni por mujeres, porque cuidamos obviamente todos los preceptos de salud ocupacional. Cuando llega el escenario donde se deben cargar los bultos de azúcar, por ejemplo, o el jarabe de la cerveza, hay montacargas y todo el proceso se hace a través de montacargas. Entonces, estoy de acuerdo contigo en que muchas veces simplemente se tiene, volvemos a lo mismo, ese sesgo inconsciente de el hombre puede con todo. Entonces, nosotros no buscamos mecanismos de protección en salud ocupacional para ese hombre. Entonces, en Bavaria sí somos supremamente estrictos con ese proceso, con los elementos de seguridad, con los elementos de protección que deben portar los hombres. Y para los escenarios donde los procesos impliquen cargas, usamos montacargas, precisamente para lo que tú acabas de decir, es que sea un proceso igualitario. Muchas gracias, Claudia. Como bien nos lo decía Javier,
es que también hay beneficios para los hombres de esta conversación, ¿no? Y cómo lograr poder sacar provecho de esto que era una carga no solamente física, sino de cultural la que tenía encima cada uno de, pues, sobre todo en países como Colombia. Jennifer, adelante. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Primero quería felicitarlas a todas, las estrategias me parecen pues maravillosas. Y me surgió una pregunta. Yo siento que entre las mujeres muchas veces somos muy fuertes entre nosotras mismas. Este tipo de estrategias que ustedes generan a nivel corporativo, ¿cómo las han logrado analizar? Desde este tipo de mujeres que dicen, no, nosotras sí tenemos igualdad de género, o no, en realidad este problema no existe. ¿Saben cómo analizar o cómo llegarle a este tipo de mujeres que de pronto están un poco alejadas del tema o pues que lo rechazan como de raíz? ¿Quién se lanza a esta respuesta? Yo voy a que a Cristina sea como así. Yo puedo empezar, yo puedo empezar, Jennifer, diciéndote que es también empezar a generar conciencia en nosotras como mujeres, porque algunas veces no nos damos cuenta de esos sesgos, de esos estereotipos y se nos va volviendo paisaje. Entonces, cuando nosotros empezamos los cursos de liderazgo femenino, mostrábamos eso, o sea, mostrábamos cuántas veces no te ha pasado esto, esto y esto, y lo volvíamos más consciente. Y no es para atacar o enfrentarnos unos a otros. Esto es un proceso de ambos, o sea, no los hombres aquí, las mujeres abajo, sino que es todos al mismo nivel. Entonces, el hecho de generar conciencia de qué es lo que nos puede pasar como mujeres, porque en algunos casos no hemos tenido las mismas oportunidades, y visibilizar, que era un poco la palabra que utilizaba ahora Natalia, nos permitió generar esa sororidad que decía yo ahora, de cómo nos apoyamos las mujeres y logramos juntas hacer más cosas y pues empoderarnos y lograr visibilizar y acompañar a otras mujeres, porque es que también tenemos que empezar dentro de las organizaciones a ponernos en la boca de todos, por llamarlo de alguna manera, porque cuando no estamos, ¿quién habla de nosotros? O sea, cómo nos estamos posicionando. Y donde no estamos, están tomando las decisiones alrededor de nosotras. Entonces, cómo ir como mujeres apoyándonos y no y romper ese estereotipo de que no podemos trabajar entre nosotras, que qué pereza trabajar con mujeres, sino que valorar al contrario todas esas cosas positivas que tenemos desde lo femenino. Entonces, yo diría que es generar conciencia. Muchas gracias, Cristina. Y yo creo que es la comprensión de ese concepto de sororidad, ¿no? Que tú lo has nombrado en dos oportunidades y para algunos no es tan común empezar a incorporarlo. Voy a darle la palabra a Milton, que me levantó una mano, la otra, ha mandado mensaje, ha tratado muchas maneras de participar. Entonces, le vamos a dar la palabra a Milton. Y vi que había 2 manos levantadas que se volvieron a bajar. No sé si es por cuestiones técnicas, pero aquí las tengo anotadas ahorita. Me cuento. Se bajaron todas las manos, ¿no? Sí, creo que fue más por tema tecnológico, pero tengo a Melissa y a Iris en fila. Sí. Buenas noches. Hola, Milton. Vale, mira, es que durante las conversaciones escuché que promovían, digamos, a las mujeres cuando estaban en temas de maternidad, ampliándoles como el paso, dándoles más tiempos de licencias, y quisiera pues en esta parte de equidad de género, si también les están dando pues licencias a los hombres para que también ayuden en esta parte que es muy importante cuando es el nacimiento de un bebé. O sea, también si ahí pues hay como un enfoque en donde se le permita a los hombres pues hacer parte de estos procesos. Gracias. No alce la mano. Adelante, tú eres la que responde, así que adelante. Sí, bien, no, porque a lo mejor las otras también querían responder. Entonces, pues si bien nosotros hoy no tenemos ampliada la licencia de paternidad, sí estamos buscando generar una experiencia de coparentalidad completa, y eso incluye pues entender, concientizar, pues entender es pues saber qué es importante para el hombre, qué es importante para la mujer, concientizar a las personas que van a vivir ese proceso
y a los jefes de las personas que van a vivir ese proceso, que es el segundo paso, entender, concientizar y activar unas estrategias. Hoy, pues para el banco es muy costoso ampliar la licencia de paternidad. La ley pues nos entrega otra semana más, creo, 3 días más. Y lo que pretendemos nosotros con esa ampliación que nos da la ley es entregarle al hombre herramientas para que sea consciente de su rol en la familia, que no se trata solo de apoyar o ayudarle a la mujer, sino que él tiene de verdad un rol determinante en la crianza de los hijos. Nosotros, no les conté ahora, uno de los pilares que hemos trabajado en el Frente de Me la Creo a nivel de empleados es el de masculinidades diversas. Con ese capítulo lo que pretendemos es que el hombre sea también capaz de ser y hacer lo que quiera, o sea, si decide ser quien cuida a los hijos, pues no sea juzgado por esos sesgos que tenemos machistas, si decide ser el que cocina, si decide ser pues cualquier cosa que tradicionalmente ha sido vista por la mujer, pues lo que pretendemos es generar pues esa conciencia y esas herramientas para que de verdad lo puedan ejecutar sin ningún problema y elegir ese camino también, como les conté, que era el propósito de Me la Creo. También con masculinidades diversas estamos empezando a trabajar con los hombres. La verdad, pues no les voy a decir que todos los talleres han sido exitosos. Este tema es un tema de paciencia y de conciencia. Cuando citamos a los espacios, igual van pocos hombres, pero yo creo que es de verdad persistir e insistir y tener la paciencia para ver los resultados. Pero pues el rol del hombre en la familia es fundamental. A mí me gustaría complementarte, perdón, Natalia, con algo rapidísimo y es, les hablé de familias felices. Familias felices tiene 3 puntos importantes. El primero es el concepto de cuidador primario y el segundo de cuidador secundario. La cuidadora primaria, en teoría, sería yo, si yo soy la empleada de Bavaria que estoy embarazada. Y pues les conté lo de mi licencia, pero si por el contrario el trabajador es el hombre, él vendría siendo ese cuidador secundario y para cuidadores secundarios hay una licencia de paternidad o de cuidador secundario y de remuneración económica. También yo, por ejemplo, durante mi embarazo cada 8 días recibía una caja de frutas y esa caja de frutas era para la familia y durante los primeros 3 meses de licencia también. Y el tercer punto es otro concepto muy interesante que se llama Tu Familia Feliz. Tuvimos un beneficiario de la comunidad LGTBI del año pasado y es un director de mercadeo que quería ser papá junto a su esposo y la compañía asumió el 30% del proceso de fertilización y ahora son unos felices padres de una bebé. Entonces, esos dos frentes, pensando en los hombres, también están cubiertos desde nuestra política de inclusión y diversidad. Muchísimas gracias, Claudia. Lo que quería era contarles que en el libro, como hay esta diversidad de casos, sí, están documentados casos de algunas de empresas que han avanzado en la pregunta de Milton, y es cómo lograr una licencia, ¿cómo se llama? Javier, ayúdame, una licencia parental equitativa. ¿Cuál es la palabra que se usa formalmente para esto? Sí, yo creo que como lo señalaba María Isabel y Cristina y Claudia, muchas empresas han avanzado en ese sentido de corresponsabilidad de los hombres, ¿no? No digamos, la tradicional, yo le ayudo a mi esposa, ¿no? Pero en ella sigue cayendo la gran responsabilidad. Y bueno, muchas empresas han tenido la experiencia de que crean los incentivos, ¿no? Por ejemplo, dan más días en los beneficios propios de la empresa, más días de los que da la ley, pero los hombres no los utilizaban, no los solicitaban. Entonces, algunas se preguntaban por qué no se toman esos días, por ejemplo, para el primer día del colegio, o para justamente la licencia de paternidad. Entonces, eso los llevó a hacer reuniones con los hombres y preguntarles, ¿no? Y bueno, y se han dado cuenta que es la cultura la que sigue operando. Entonces, crear esos espacios de reflexión con ellos, entonces se van dando cuenta de que así es, ¿no? Y si alguno lo pide, de pronto a los compañeros le dicen, uy, ¿qué pasó? ¿Por qué no vas a venir a trabajar? ¿Es que tu esposa se enfermó?
te va a tocar ahí a ti llevar la niña al médico. Entonces dice, no, lo que pasa es que yo también lo puedo hacer, ¿no? Pero la cultura predominante sigue siendo esa. Entonces los espacios de reflexión van a ser muy importantes para que entiendan que esa es una corresponsabilidad, que lo pueden hacer, lo pueden disfrutar además, y bueno, y utilicen los beneficios y se vaya avanzando en esa cultura de equidad y corresponsabilidad. Pero Natalia y incluso, todos, yo me atrevo a interrumpirlos porque ya me están solicitando fervientemente, responsabilidades enérgicamente. familiares. Sí, sí. Pero igual, yo a todos los asistentes quiero agradecerles, por supuesto, por escucharnos. Mucha suerte en su clase. A los conferencistas, muchas gracias. Mi empatía completa por ustedes y mi reconocimiento a todas esas iniciativas que yo sé que cuesta diseñar y cuesta ejecutar. Dejo, Natalia, a tu disposición pues mi correo electrónico que ya lo tienen y si quieren compartir con los estudiantes otro espacio o alguna información que quisiéramos, yo estoy súper abierta a hacerlo y desde el equipo de la Fundación Bavaria también, ¿vale? Muchísimas gracias, Claudia. Gracias por acompañarnos. Que estén Gracias, bien. Claudia. Feliz noche. Cuídate. Chao. Gracias. Un poco para ir cerrando, solamente cerrando la idea anterior, existen empresas que están documentadas en el libro que nos contaron que hay varias parejas trabajando en la empresa y han logrado establecer políticas de repartir, esa era la palabra que estaba buscando, de repartir entre ambos los días de la licencia de maternidad. Entonces suman los del hombre y suman los de la mujer y toman decisiones como pareja de cuántos quiere tomar cada uno, y en eso han avanzado también algunas en conversaciones, pues sobre todo en estos casos que les estoy comentando y pues que les invito a revisar. Voy a hacer una propuesta para no abusar tampoco del tiempo de María Isabel, de Cristina, de Marcela que nos están acompañando, y es una ronda rápida. Veo a 3 personas esperando para preguntar, Melissa, Ibis y Diana, que nos planteen sus preguntas sin que las respondamos una por una, y hacemos más bien cada uno un comentario de cierre donde tratemos de recoger esas 3 preguntas para poder ir pues cerrando y dedicarnos a nuestras responsabilidades familiares. Entonces, en ese orden, Melissa, luego Ibis y luego Diana, por favor. ¿Listo, Melissa? ¿Ya debe estar abierto tu micrófono? Solo se ve la manito de Diana levantada. Sí. Bueno, voy a seguir de todas maneras porque había dicho Ibis en segundo lugar. Tú puedes, Ibis, participar. Hola Natalia, buenas noches y buenas noches para todos. Muchas gracias. Me quiero aprovechar un poco de la experiencia que ustedes tienen porque trabajando en un sector altamente masculinizado y teniendo también la iniciativa de abordar equidad de género en nuestras prácticas, siento que uno de los temas más desafiantes es lograr ese compromiso de parte de la alta dirección. En ese aspecto quisiera que ustedes tal vez nos dejen un tip de la experiencia de cómo hacer para que ellos se convenzan, y la otra pregunta tiene que ver con qué indicadores efectivamente han utilizado para poder pues demostrar la efectividad de las acciones que han emprendido. Muchas gracias. Gracias, Ibis. Diana, adelante. Hola, muy buenas noches a todos. ¿Ahí me escuchan? Muy buenas noches, muchas gracias por el espacio. Mi pregunta, de hecho, va muy conectada a la de Ibis, y es que muchas veces nos encontramos en discusiones pues de negocio puro y duro, en rentabilidad y demás, que nos ponen trabas frente a las decisiones que avanzan en temas de igualdad y equidad. Entonces, mi pregunta iba muy enfocada a cómo hacemos para llevar esas discusiones en donde hay que demostrar que decisiones en torno a la diversidad, a la equidad de género, traen unos beneficios a nivel de negocio desde las lógicas de la rentabilidad, de la operación, cómo lo vemos un poquito también en esos lenguajes que muchas veces son también como los no más directos de no, eso es muy caro, no nos da en este momento el PIG para que lo hagamos, iba más o menos por ahí. Gracias.
Muchas gracias, Diana. Entonces, si quieren, hacemos esta ronda de respuesta y cierre de cada una. ¿Quién quiere iniciar? ¿Melissa no pudo? No. No. Melissa no pudo, le acabo de escribir que si nos quieres poner por el chat porque no te abrió el micrófono, aquí estoy pendiente de poderles leer la pregunta. Entonces, Cristina. Bueno, María Isabel, perdóname, ya abriste el micrófono. Bueno, dale, Adelante. María. No, pero lo abriste creo que tú primero, adelante. Bueno, entonces, compromiso de la alta dirección. Yo creo que, pues, y más que alta dirección, es los líderes en general. Es fundamental mostrarles el impacto que tienen estas estrategias, desde lo que hablábamos ahora, desde lo social, desde lo cultural, desde lo económico, y ahí está pues el segundo tema de Diana, es un poco más complejo. O sea, hoy hay muchos indicadores, les decía yo, que nos demuestran que las mujeres representan impacto en resultados de las organizaciones, en impacto en el PIB de los países, pero pues la verdad para nosotros a nivel interno no ha sido tan fácil de medir. Entonces, yo me iría más por el impacto de estos ejercicios en innovación, lo que decía ahorita Javier, en la medida que se tengan equipos más diversos, que se haga más inclusión, se van a tener resultados distintos, se va a tener mejores escenarios de conversación, de innovación, que va a tener impacto final en los resultados de la organización. Para mí, volviendo al tema de la alta dirección, es buscar aliados. O sea, para Se le fue la onda en la clave de la respuesta. Se nos contiene, sí. Es tan difícil que hasta el computador se traba cuando uno empieza a buscar. No, necesito la respuesta. Quedó en shock el computador. Ibis, los aliados, Ibis. Mira, creo que aquí ya entró y salió y vuelve a entrar. María Isabel, ¿estás ya con nosotros nuevamente? No se fue. La perdimos. Si quieres, hagamos una cosa, Ibis, apenas logré volver María Isabel, terminamos la respuesta. Ahí llegó. Llegaste. Te quedaste en los aliados, pero hay los... Buscar aliados, definitivamente buscar personas que le crean a esto y pues empezar a trabajar con ellos. Y para mí pues definitivamente los jefes son fundamentales para lograr que una estrategia de equidad y diversidad se mueva, porque primero el jefe, en el caso del banco, es quien habilita y da ejemplos sobre la cultura, y segundo, quien toma decisiones que puede impactar favorablemente o desfavorablemente sobre la equidad y la diversidad. Entonces, pues eso desde la alta dirección. Indicadores principales para nosotros, pues hoy tenemos el ranking PAR, la medición de ONU Mujeres, que son herramientas integrales que nos permiten evidenciar el avance pues, en el trabajo en materia de equidad y diversidad. Internamente, pues tenemos el que les conté ahora de mujeres en alta dirección, tenemos mujeres en cargos y roles STEM y tenemos indicadores de acompañamiento a una línea especial que tenemos para acompañar a los empleados psicológica y legalmente en temas de violencia inicialmente, ya avanzado y ya pues es mucho más integral y no solamente atiende temas de ese tipo, sino que también se ha ampliado para estrés, depresión, asuntos de diversidad sexual, bueno, en fin, esos son nuestros indicadores fundamentales que marcan pues los hitos de la estrategia. Pero los otros pues claramente nos permiten ver avance integral de todo lo que se está haciendo. Muchas gracias. Para complementar ahí la respuesta para Ibis y para Diana, estoy muy de acuerdo con lo que dice María Isabel, buscar aliados dentro de la alta dirección, o sea, y esto requiere de conversaciones profundas y de largo alcance. O sea, no es que en una conversación, en una presentación que hagas, ya vas a convencer a todo el mundo de que eso va a ser posible. Eso tiene que ser una conversación continua. Lo decía María también ahora, hay muchos reportes afortunadamente hoy que muestran cuáles son los beneficios, cuáles son los impactos de tener mujeres
en cargos directivos, tener diversidad en esa toma de decisiones que permite también la posibilidad de ampliar el panorama y la innovación y los resultados pues en el negocio. Entonces, ahí pues nosotros en el camino que recorrimos empezamos a tener también esos aliados que le hablaran al oído al gerente general en su momento y que lo fueran convenciendo de por qué era importante. Y Diana decía una cosa, no, es que ellos nos dicen que no tenemos plata. Muchas veces no es necesario tener ni siquiera el dinero, sino tener la convicción de que eso va a ser bueno. Entonces, empezando por los procesos internos, como les mencionábamos ahora, de, bueno, cómo involucramos a más hombres y mujeres en los procesos de selección de manera equitativa, cómo en los evaluadores también ponemos hombres y mujeres para que tengamos diferentes visiones para evaluar a los participantes, como cuando lanzamos una convocatoria no decimos se necesita ingeniero, sino se necesita profesional en ingeniería, hombre y mujer, hombre o mujer, podría ser, pues eso también limita un poquito si queremos empezar a hablar de diferentes géneros. Entonces ahí es con pequeñas cosas que internamente tú puedas lograr dentro de la organización, puedes empezar a avanzar. Y es una cuestión de insistir y nunca desistir. O sea, esto es un tema de conversación permanente y continua y de convicción. Y en términos de los indicadores, pues nosotros también tenemos ranking par, tenemos mujeres en puestos de alta dirección y también tenemos otro adicional que es en el aprovechamiento interno, o sea, cómo volvemos nosotros, o sea, cómo logramos que ese pipeline de talento se aproveche internamente, cuántas mujeres hacen parte de esas promociones que hacemos al interior de la organización. Entonces también, y es muy importante que cuando vos tengas los indicadores generales de la organización, empeces también a dividirlos por género. Bueno, ¿a cuántos hombres le estamos dando capacitación? ¿A cuántas mujeres? ¿Cuántos son sucesores hombres y cuántas son sucesoras mujeres? O sea, que empeces a darle como ese toque de división, digámoslo así, por género, para poder empezar a mapear también mucho cómo está la organización en esas iniciativas que vamos poniendo y que necesitamos generar pues cierto impacto, y eso también mostrártelo a la alta dirección. Muchísimas gracias a nuestras invitadas. Creo que hemos tenido 2 horas absolutamente agradables y motivadoras. Como ven, cada vez que alguna habla vuelve y se levanta una mano, pero pues aquí podríamos estar horas. Prometo que en el marco de la clase recogemos estas preguntas y pues se las hacemos llegar, porque yo creo que aquí lo que hay es mucho interés y mucha posibilidad de continuar dialogando. Entonces, pues agradecerles habernos acompañado en esta jornada. Agradecerle a Marcela en representación de She's por esta invitación a ser parte de este proyecto tan bonito, y pues por supuesto a mi colega Javier Pineda, quien ha sido artífice de todo este proceso. Vamos a cerrar ya este momento. Quienes están en clase, son las 8:03, quienes están en clase tradicional, digamos, pueden tomar 5 minutos, 10 minutos de estirar las piernas, y a las 8:10 nos vemos ya no en este link, sino en el link que siempre usamos para clase, y queremos agradecerles a quienes no están en clase, participaron y pues además se quedaron hasta esta hora escuchando la conversación tan agradable que hemos tenido. Mil gracias y pues espero que tengamos más oportunidades de conversar. Gracias a ustedes. Feliz Muchas noche. Gracias por la invitación. Gracias, Natalia. Gracias, Cristina. Saludos, Marisabel. Feliz noche, Gracias. que estén muy bien. Mucho gusto en conocerlos, que estén muy bien y gracias por todo.